Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Le saluda su hermana Jacinta Vázquez Osorio. Para la gloria del Señor queremos transmitir este video. Queremos que usted sea edificado por medio de esta palabra, que lo escuche, que lo comparta y sobre todo que usted está ayudando a que la voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, que es predicar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Desde ya te rogamos, te suplicamos que usted bendiga la vida que escucha esta palabra y la pueda entender claramente, pueda comprender esta palabra, este tesoro tan hermoso, tan precioso que es para estos tiempos. Bendecimos al Señor en esta hora y damos gloria a su nombre, gloria al que todo lo puede y todo lo ve, al que es y será por los siglos de los siglos, al que está en nosotros, el que está con nosotros, el que va adelante, el que va atrás y el que va a los lados de nosotros. Damos toda la gloria y la alabanza. Viendo esta carta de Pablo a los Corintios, vemos que nos dice en el capítulo 1, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos, hermanos, que el material, el barro, es un material no muy fino, no delicado, es un material áspero, es un material que con mucha facilidad se quiebra, se deshace, aunque haya pasado por el horno. El barro es un material frágil que se rompe de una manera fácil. Entonces, Dios, por medio de su Santo Espíritu, permite que Pablo envíe esta carta a los Corintios y les dé a entender que eran vasos de barro
¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, habla la palabra diciendo, viviendo por la fe. Dios va y le habla a Pablo por medio del Espíritu Santo. Pablo hace la carta y se la envía a los corintios. Y les hace saber que Dios le dice, le confirma que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, podemos comprender y entender esta palabra, que los corintios estaban pasando por una prueba. Si no, vamos a corroborarlo en el capítulo 8, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pablo en ese momento quería dar el mensaje, la palabra, la enseñanza que Dios le da a Pablo por medio de su Santo Espíritu, enseñarle a Corintios que aunque estaban atribulados en todo, mas no deberían de estar angustiados. En apuros, pero no deberían de estar desesperados. Perseguidos, mas no deberían de estar desamparados, porque no lo estaban. Derribados, pero no destruidos. Ahora, ¿por qué les dice en el capítulo 7, versículo 7? Dije el 1 al principio, ahí me perdonan por favor. En el capítulo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, esa palabra que estamos viendo en el capítulo 8, le quiere decir Pablo a los corintios que solamente ese tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea que ese tesoro no era para aquellos que se creían y para aquellos que se creen en estos tiempos, que son porcelana, que son los mejores y que no hay otros mejores que ellos. La excelencia siempre del poder sea de Dios. Ahora, no para cualquiera era esa palabra, sino para aquellos que sus vasos eran de barro. ¿Por qué de barro? Porque el barro es un material no fino, no delicado, es un material rústico que simplemente necesita agua y un buen artesano para poder armar ese vaso. Pero por la palabra que se le estaba llevando a Corintios y por la excelencia en la forma que Dios les estaba hablando, es que Corintios estaba lleno. Sus vasos no eran de barro. Sus vasos, probablemente ellos creían que eran los más grandes. Ellos se tenían por una alta estima enorme, para que Dios pudiera
para que Dios mandara este excelente mensaje de esa manera tan fina y delicada como Dios habla, para aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Dios le lleva ese mensaje tan fino, tan delicado, y le dice, es que este tesoro no se puede esconder, sino solamente dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, imagínense cómo Dios hablaba a un pueblo lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de yo todo lo sé, yo todo lo puedo. Entonces Dios les hace entender de una manera precisa y concisa y delicada y fina que ese tesoro lo tenían en vasos de barro. Ahora dice, porque estamos atribulados. Miren lo que pasa cuando una persona entiende qué es en la mano del Señor. Cuando un siervo de Dios, cuando un miembro, cuando la iglesia entiende lo que realmente es en la mano de Dios. Dice, porque estamos atribulados en todos, mas no angustiados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí se da cuenta lo que significa ser un vaso de barro? Un vaso de honra. Esta palabra se manifiesta en nosotros. Estas bendiciones se manifiestan en nuestras vidas. Al hablar el apóstol Pablo esta palabra a los corintios, es que Corintio estaba enaltecido. Corintio estaba lleno de altivez y de orgullo. Por eso estaban atribulados, en apuros, perseguidos. Pero ¿qué dice? Mas no desesperados. Esa palabra no se estaba manifestando en ellos, sino que dice, esa palabra de mas no desesperado no se veía en ellos, pero no destruidos tampoco se veía en ellos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de altivez. Sus corazones estaban endurecidos. No podían sentir las riquezas, el tesoro de estar desesperado. Pero no derribados. No podían disfrutar de estar atribulados en todos, mas no angustiados. No podían sentir, estar en apuro, mas no desesperados. No podían gozar de esas bendiciones, porque ellos estaban altivos, orgullosos, vanidosos. No podían disfrutar, perseguidos, mas no desesperados. Derribados, pero no destruidos.
Ellos en sí se sentían destruidos. No gozaban de que derribados, pero no destruidos. Ellos se sentían derribados y destruidos. No podían sentir que estaban derribados, pero no destruidos. Miren, hermanos, el gran tesoro que encierra esta palabra para el tiempo de hoy, que estamos viviendo con muchos siervos de Dios, con muchas siervas de Dios, que están llenos de altivez y orgullo. Los vemos angustiados, los vemos desesperados, los vemos desamparados, los vemos destruidos. Dice, no están gozando de ese tesoro que está en vasos de barro, porque están llenos de altivez, llenos de orgullo. Es importante entenderlo para gozar de las bendiciones del Señor. El 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando Pablo decía esta palabra, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, es que él llevaba las marcas. Él llevaba las marcas de lo que estaba hablando allá arriba. De que él había estado atribulado, pero había experimentado que no estaba angustiado, en apuros, pero había experimentado no estar desesperado, perseguido, pero había experimentado que no estaba desamparado, derribado, pero había experimentado que no había sido destruido. Llevaba en su cuerpo, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo. Es que por causa de predicar que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, en esos entonces muchos eran atribulados, muchos estaban en angustia, muchos eran perseguidos y muchos eran derribados. En el 10 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Oh, gloria, gloria al que vive. Hermanos, en Cristo Jesús, hace poco en mis pensamientos vemos que muchos siervos del Señor han sufrido intentos de asesinatos, que los han querido volver locos, que les han dado veneno a tomar, pero ellos siguen vivos. Porque Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo lo apedrearon una vez y quedó como muerto. Y después resucitó, se levantó con vida. Le picó una víbora venenosa, con un veneno mortal. En ese lugar que se llama Manta, ahí Pablo experimentó cómo el veneno de una víbora entró en su cuerpo y no murió. Y por eso él pudo decir, ya no vivo yo. O sea, cuántas veces yo no he muerto, pero ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que me da la vida.
Maravilloso sea el nombre de Jesús. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, o no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Afirmando con una fe infalible, el apóstol Pablo le decía a los corintios que esa tribulación momentánea que ellos estaban pasando era temporal. Eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque, hermanos, no todo el tiempo nosotros podemos estar en tribulación. No. Eso que los corintios le vino Pablo les quería dar a entender, a comprender a los corintios que esa tribulación que ellos estaban viviendo en ese momento era pasajera, porque estaban en tribulación, pero no sabían cómo lidiar con la tribulación. Entonces Pablo llega con esa palabra que probablemente los corintios no lo sabemos a ciencia cierta, pero según lo que podemos comprender por medio de la palabra, los corintios estaban pasando por una tribulación, pero estaban así. Estaban resistiendo, pero no de la manera correcta, no de la manera que Dios quería que pasaran, sino se habían llenado de altivez. Estaban llenando de orgullos, como muchos están ahorita. Están pasando por tribulaciones y lo que tienen es una defensa, que si tuvieran una ametralladora te quitaban de un solo, te quitaban la cabeza. Pero eso no, de esa manera no tenía que pasar esa tribulación. Entonces Pablo le venía a explicar, a decir que él había estado en momentos difíciles. Le explicaba y le decía que él llevaba en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, que por medio de su cuerpo daba testimonio que Jesucristo había muerto, pero que también había resucitado. Ahora él les explicaba por qué nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Le estaba dando testimonio
de cómo él había padecido y cómo Dios en su infinita misericordia le había dado esa palabra de que atribulados en todo, mas no angustiados. Que aunque estaban en un momento de tribulación, nosotros tenemos que buscar en la palabra cómo nosotros podemos pasar esa tribulación. Cómo nosotros podemos brillar en medio de la tribulación. Cómo nosotros podemos vivir una vida de gozo, de alegría, aunque estemos llenos de cuentas, hermanos. Hace poco decía yo, está contento, la Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos. Bueno, pues estoy contento con todas esas cuentas que tengo ahí. Bendito sea el nombre de Cristo, porque así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre que está en el cielo. Él se goza probablemente de vernos en un momento de tribulación, pero Él, al momento nos da esa palabra y nos dice, está contento, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Oh, gloria al que vive para siempre. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Oh, mi alma alaba al Dios de la gloria. Vemos que en el momento de la tribulación nosotros tenemos que activar la fe. En el momento de la angustia tenemos que correr a la palabra. ¿Cómo voy a pasar la angustia? ¿Cómo voy a pasar esta tribulación? ¿Cómo? Alabado, pues vamos a la palabra. Vamos a leer esa palabra que nos da vida, que nos da aliento, que nos hace brillar. Y hace que las personas vean en nosotros que nosotros, aleluya, estamos derribados pero no destruidos. Amasos, alabazar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y que por esa sangre nosotros hoy estamos aquí dando testimonio de que Jesucristo vive, de que Jesucristo viene, de que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y les voy a dejar en esta hermosa mañana para que usted se deleite con esta palabra y podamos comprender cada día que Dios es poderoso, que Dios es real y que solo necesitamos creer a esta palabra. Dios me le guarde y Dios me le bendiga de una manera grande, poderosa en Cristo Jesús.